Muy buenos días, mis queridos alumnos. Bienvenidos a este espacio educativo en el curso de Plan Lector. Voy a pedir que coloquen nuevamente sus nombres para la asistencia grabada de esta mañana. Coloquemos nuestros datos, chicos. Coloquemos nuestros datos todos una vez más para pasar asistencia esta mañana. Hoy día estamos lunes 21 de junio. Empezamos la nueva semana y la semana 5 de nuestras actividades académicas. Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Esta mañana todos los alumnos que muy temprano han estado saludando también. Sean ustedes bienvenidos, chicos. Realmente muy contento de estar con ustedes en esta hora, en nuestro curso, en el tema que vamos a tratar un día de hoy, un tema muy importante en literatura, quizás uno de los temas en los cuales hoy día merece su atención. Y el personaje que yo quiero que ustedes observen bien y lo identifiquen esta mañana. ¿De quién trata? ¿De quién vamos a tratar esta mañana? A ver, alguien que me pueda decir de quién se va a tratar esta mañana. A ver, escríbame, ¿qué autor hoy día vamos a estar analizando? Muy bien, al gran William Shakespeare. Esta mañana vamos a dedicarnos a estudiar a este escritor importante de nuestra literatura universal. Un escritor muy imitado, un escritor que sin lugar a dudas nos va a ayudar mucho a conocer varios aspectos de nuestra sociedad, la sociedad en la cual vivimos. Un escritor muy importante porque no solamente revolucionó la época en la cual vivió, sino también que revolucionó el teatro, que era básicamente lo que de alguna otra forma se comenzó a estudiar. El teatro fue lo que más aportó William Shakespeare en la época en la cual vivió. Fue una época de grandes cambios, una época en donde el ser humano de alguna manera u otra abre, como habíamos analizado la semana pasada, la época moderna, la época de los grandes cambios, esa época en donde se involucra muchos aspectos importantes de la vida. ¿Y cuáles son los aspectos importantes de la vida? Bueno, los aspectos importantes de la vida tenía que ver con cómo el ser humano se acerca a la ciencia, cómo el ser humano se acerca a la razón, cómo el ser humano de alguna manera u otra contempla la oportunidad de poder ser alguien diferente. Y ese ser alguien diferente apunta de alguna u otra forma a ese aspecto de la renovación del pensamiento, la renovación de una sociedad que sin lugar a dudas comenzó a poder comprender por qué el hombre debe ser el centro del mundo. Y William Shakespeare aporta eso, un teatro realista, un teatro acercado a las necesidades propias del ser humano, en la época en la cual le tocó vivir. Y yo espero que esta mañana aprendamos mucho sobre el teatro de William Shakespeare, porque esta semana y la próxima semana vamos a estudiar a William Shakespeare. Creo yo que
es necesario dedicarle un tiempo a William Shakespeare, sabiendo que es prácticamente el escritor más importante de la literatura universal, William Shakespeare. Ahora, William Shakespeare, ¿en dónde nace? Bueno, ustedes tienen una tareita que hacer en Classroom. Ustedes tienen una tarea para que puedan de alguna manera u otra desarrollarla. Tienen que averiguar un poco sobre la vida y obra de William Shakespeare. Y una de las preguntas que hoy día queremos analizar es, ¿a qué se debe el teatro de William Shakespeare? ¿Cómo nace el teatro de William Shakespeare? William Shakespeare nace en una época, dentro de una época en Inglaterra, que era la época del reinado de Isabel I. ¿Ya? William Shakespeare nace en el reinado de Isabel I. Isabel I trajo muchos cambios en Inglaterra, trajo mucho bienestar, mucha paz en Inglaterra. Y dentro de estos cambios, ella promueve el arte en Inglaterra. Es ahí en donde el teatro se desarrolla como una carrera profesional. Se desarrolla como una carrera que va a dar trabajo a las otras personas. Y William Shakespeare nace en esas circunstancias. Por eso se llama el teatro isabelino. El teatro isabelino porque es el desarrollo del teatro en la época en que vivió William Shakespeare, que es la época del reinado de Isabel I. Vamos a ver cómo fue el teatro en la época de Shakespeare. ¿Cómo eran los anfiteatros? ¿Quiénes iban a los anfiteatros? ¿Por qué es importante el teatro para la época? ¿Cuál era la finalidad del teatro? Creo que tomen en cuenta este pequeño video muy educativo y luego vamos a ver algo de la vida de Shakespeare. Y voy a pedirle su participación esta mañana en clase. Ya voy a lanzar unas preguntas en el chat del Meet y tú vas a tener que contestar. Vamos a ver sobre el teatro isabelino. Presten atención, por favor. Cultura Teatral presenta Teatro Isabelino. El florecimiento del teatro en Inglaterra durante el reinado de Isabel I se debió fundamentalmente al gran potencial económico del país, a la protección que la corte y la nobleza proporcionó a las campañas teatrales, lo que ayudó a su profesionalización y a la construcción de locales destinados específicamente al teatro. Como consecuencia de estos hechos surge el llamado Teatro Isabelino. Es un ciclo que se extiende desde 1580 a 1642, cuando los puritanos del Parlamento inglés dispusieron el cierre de los teatros. Las principales características de este periodo son las siguientes. Los teatros eran construcciones circulares o hexagonales, en cuyo patio central, rodeado de galerías, se hallaba la escena. El público era heterogéneo, pero dominaba el elemento popular: artesanos, comerciantes, marineros, soldados, que gustaban del movimiento y las emociones fuertes. Se escribe en verso, el llamado verso blanco, serie de versos largos sin rima final, casi prosa. Su raíz fundamental es popular, por eso es un teatro al margen de las reglas clásicas. Variedad de tiempos y lugares, no se respeta la unidad de acción, no se separan los géneros, ni siquiera se observa la unidad de estilo. Los géneros preferidos son la comedia, novelesca, pastoril, fantástica, etc. La tragedia, orientada a suscitar la emoción, al escalofrío, imitaba el modelo de Séneca y su tragedia de horror.
las tragicomedias y las de tema histórico. Este es un género muy característico del teatro isabelino. Iluminación natural y universal. El teatro isabelino hizo uso de la iluminación natural y universal. Los espectáculos se realizaban por la tarde en teatros o terrenos al aire libre. Los espectáculos que se realizaban en el interior se hacían a la luz de las velas, donde el público y los actores compartían la misma iluminación. Decorados mínimos. Las compañías de teatro en la época isabelina llevaban sus espectáculos a la calle y actuaban en graneros, casas de familia, casas de nobles, en la parte trasera de los carros o en las plazas de las ciudades. A menudo se hacían teatros con estructuras permanentes, con audiencias en todos los lados del escenario. Esto significaba que las piezas del decorado debían ser mínimas. Efectos de sonido en vivo y música. Los actores creaban todos los efectos de sonido cuando, por ejemplo, necesitaban ruido, de lluvia o de cañones. Muchos actores también eran músicos, y era común tener cantantes e instrumentistas actuando antes, durante y después de un espectáculo. Participación de la audiencia. La gente iba y venía durante el espectáculo, lo que hacía que los dramaturgos incluyeran resúmenes expositivos. Los miembros de la audiencia a veces abucheaban, arrojaban cosas o hablaban directamente con los actores. Podían caminar durante el espectáculo, hablar y comer. En respuesta, los actores hablaban o interactuaban con la audiencia. Los autores más significativos son William Shakespeare, 1564 a 1616, dramaturgo, poeta y actor inglés del Renacimiento y comienzos del Barroco. Es considerado el autor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal por el maravilloso legado que nos ha dejado con obras tales como Romeo y Julieta, Hamlet o Macbeth. Thomas Kidd, 1557-1595. Autor de una tragedia española, 1592, considerada la primera tragedia de venganza y de un primer Hamlet. Ben Jonson, 1573-1637, que escribe un teatro más realista y con intencionalidad moral. Su obra más importante es Volpone, 1607, que es un retrato implacable de la sociedad de su época. Christopher Marlowe, 1564-1593, sin duda el primer gran autor del teatro inglés. Su obra más famosa es la trágica historia del Doctor Fausto, en 1588, en la que un hombre vende su alma al diablo para conseguir poder y conocimiento. Muy bien, ahí hemos visto un poquito sobre el teatro isabelino, vimos un poco sobre las características importantes que suscitó en ese teatro, y es muy importante porque de alguna manera u otra nos permite adentrarnos a conocer a este escritor como lo fue el gran William Shakespeare. William Shakespeare nace dentro de un fundamento importante del teatro. Con él, el teatro va a ser más imitativo. Los escritores que vienen más adelante
van a imitar el teatro de William Shakespeare. Un teatro muy arraigado, un teatro que de alguna manera u otra va a ser importante para la sociedad de ese momento. Un teatro en donde se debe analizar con pinzas qué es lo que se estaba pasando en ese momento. Y William Shakespeare trae al mundo ese tipo de formas, renovación del teatro. Un teatro especialmente a través del monólogo, técnicas importantes dentro de este teatro isabelino. Entonces, este es el fundamento del teatro que vamos a estar analizando esta mañana y el día miércoles cuando analicemos básicamente el texto titulado Romeo y Julieta, que es la obra que ustedes van a estar analizando. Así es que, bien, esta mañana vamos a ver un poco sobre la vida de William Shakespeare y voy a pedirte por favor lo siguiente. Yo voy a estar escribiendo en el chat de mí algunas preguntas para ver si todos estamos atentos, ¿ok? Y quiero que estén atentos, ¿ok? Quiero que estén atentos porque ustedes van a responder algunas preguntas en base a lo que ustedes van a estar observando. Está Jeremy, Tracy, Stephanie, Sajori, Nicole, Maylin, Luis, Alejandro, Giovanna, José, Yanira, Isabel, Fiorel, Elías, Christopher, Cristian, Carla, Ariana y Alex. Ya, su nombre ya ha sido mencionados para que ustedes todos tienen que participar. Va a haber algunos datos que te voy a pedir de William Shakespeare. Ya va a haber algunos datos que te voy a pedir sobre la vida de William Shakespeare. Así que presta atención a este pequeño documental que vamos a ver solamente unos minutos sobre la vida y obra de William Shakespeare. ¿Qué le gustaba a Shakespeare? ¿Cómo le inspiró a Shakespeare escribir? ¿Y por qué es considerado un genio del teatro isabelino en Inglaterra? Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Las piezas de William Shakespeare son reconocidas universalmente como grandes clásicos, pero la vida de William Shakespeare es un misterio. Ningún dramaturgo ha tenido mayor audiencia porque para Shakespeare el mundo fue un gran escenario. Los actores lo idolatran, las audiencias se deleitan con su prosa. Bajo su pluma, héroes y bufones burlescos cobraron vida. Ningún comediógrafo pasó con tanta gracia de la comedia a la tragedia, al drama, como William Shakespeare. Bien, muchos han dicho que la educación de Shakespeare no le habría permitido escribir estas grandes obras maestras. Y si él no lo hizo, entonces, ¿quién? Biografía se adentra en la vida del bardo de Avon. Hoy les presentaremos a William Shakespeare. Blow, winds, and crack your cheeks. Rage! Blow, you cataracts and hurricanos. Spout till you have drenched our steeples, drowned the... William Shakespeare, el más grande dramaturgo que haya conocido la lengua inglesa. Sus piezas, sus poesías, su simple verbo se han convertido en la esencia de nuestra cultura. Shakespeare vive hoy en sus obras. Nadie ha superado su genio en 400 años. Su drama toma la lengua inglesa y discurre con ella. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. La escritura de Shakespeare muestra un extraordinario nivel de penetración en la experiencia humana, nuestros pensamientos más íntimos. Sin embargo, su vida es un enigma, sumida en los misterios y complejidades de la Inglaterra elizabetana. William Shakespeare, una vida de dramas. Primera escena. William Shakespeare vivió en una época de expansión, conquista, exploración y descubrimientos. Inglaterra crecía como potencia internacional. La reina Elizabeth I reinaba con mano firme y una clara visión llevando a Inglaterra a la gloria. Era una época de orgullo para la nación y quizá por primera vez de orgullo para la lengua inglesa. Inglaterra estaba lista para el advenimiento del genio de Shakespeare. Shakespeare nació en la primavera de 1564.
Fue bautizado en la iglesia de la Santísima Trinidad en Stratford-upon-Avon el 26 de abril. En el registro se asentó su nombre en latín, Gulielmus Filius Johann Shakespeare. El bautizo elisabetano se celebró 3 días después del nacimiento. Shakespeare nació el día de San Jorge. Ese año, una terrible plaga azotaba a Stratford. Miles de personas morían cruel y dolorosamente. Los nombres de los muertos figuran en los registros del siglo XVI. The vicar has written in the margin, hic incipit pestis, here begins the plague. And you can see as we turn the pages, the entries get more and more frequent throughout July, August, September, a terrible month. By the end of the year, the outbreak had passed away. So perhaps it's a miracle in a sense that Shakespeare even sort of lived to write the plays he did. William fue el tercer hijo y primer varón de John y Mary Shakespeare. Sus 2 hermanas mayores murieron en la infancia. Well, Shakespeare was the child of a quite well-to-do family, particularly at the age in which he will have first gone to school. His father had come to Stratford from Snitterfield, from a little village close by. He'd been in quite a substantial farming family before he came here, and when he got to Stratford, he obviously made good. John Shakespeare fabricaba guantes y trabajaba el cuero. Este sagaz hombre mejoró su nivel de vida prestando dinero y comerciando con lana y escaló posiciones sociales hasta convertirse en el sumo alguacil de Stratford. La madre de William, Mary, era una mujer vivaz e inteligente, criada en una granja de Wilcot. Fue una importante influencia para Shakespeare, quien en su niñez llevó una vida muy disciplinada. In the summers, you got up between 3 and 4 in a rural community. In the winters at 5 o'clock. Shakespeare would get up. He would clean his teeth with a soft cloth and a sweet paste. He would go downstairs and hope to get his father's blessing, a sign of approval. He might go off to help his father at the Thursday market. Otherwise, he would go to school for quite a number of hours during the day. La posición de John Shakespeare en el pueblo le permitió enviar a William a la escuela local. Los elisabetanos tomaban muy en serio la educación y la jornada escolar era larga y exigente. William traducía textos del inglés al latín y viceversa. At that school, he would have read some of the great classics, the great Latin classics like Ovid, for example. He would have read Ovid's Metamorphoses, which clearly became one of his favorite books. He would have been expected actually to speak Latin from the age of about 8, and he would have been thwacked if he didn't speak in Latin. This was a requirement of the school. I suppose for us, Ovid sounds like a classical author, a rather dreary matter. People think of classical authors. In fact, Ovid is a very exciting author who will have filled Shakespeare's mind with images of violence on the one hand and romance on the other. El interés de Shakespeare en las vidas de los grandes romanos se reflejó posteriormente en obras como César, Antonio y Cleopatra y Coriolano. Come on, my fellows! Either a toss, I'll take him for a Volsky, and he shall feel mine edge! Sin duda, Shakespeare desarrolló su gusto por el teatro, contemplando a los actores errantes que venían a Stratford cada año a presentar sus piezas y canciones en los salones, tabernas y mercados disponibles. Cuando era niño, se celebraba un gran festival en las cercanías del castillo Kenilworth, que pertenecía a Robert Dudley, conde de Leicester, pretendiente de la reina virgen Elizabeth. Dudley organizaba el festival con la esperanza de conquistarla con sus sensacionales espectáculos, obras, música y bailes. As an 11-year-old boy at the time of the entertainment, which was famous throughout the county, notorious, which people were flocking to, I don't doubt that Shakespeare's father took him over to Kenilworth, that he saw these events, was aware of their immense appeal. Quizás estos recuerdos de la niñez lo inspiraron cuando escribió sus obras. En Sueño de una noche de verano,
Oberon parece describir escenas de este espléndido festival. Sabemos que Shakespeare no fue a la universidad. Su familia apenas lograba subsistir mientras que sus negocios iban de mal en peor. Poco se sabe de su vida en esta época, por lo que se le conoce como los años perdidos. I think the most plausible explanation is that at the end of his school days, he was withdrawn from school at the age of 14 or 15 and became an apprentice to his father in his father's glover's business in Stratford. A solo una milla en la aldea de Shottery vivía la mujer que se convertiría en su esposa, Anne Hathaway, 8 años mayor que Shakespeare. Cuando Shakespeare tenía apenas 18 años, Anne quedó embarazada. Obtuvieron apresuradamente un permiso para contraer matrimonio, fechado el 28 de noviembre de 1582, 6 meses antes de que su hijo naciera. The church court, the ecclesiastical court, could have asked Shakespeare and his wife to apologize for their sexual activity before marriage by standing up in church in a white sheet and making a statement to the whole congregation. This would have been difficult, really, not only for Shakespeare, but for his father. It would have been a slightly black mark against the family. Muy poco se sabe de su matrimonio con Anne Hathaway. Lo que sí sabemos es que 10 años después, Shakespeare trabajaba en Londres. Hay cientos de historias conflictivas sobre lo que hizo entre los 20 y 30 años. Some people think he might have been a soldier because there are quite a lot of soldiers in the plays. Some people think he might have been a sailor because the plays include references to the sea. Some people think he may have traveled to Italy, for example, because there are a lot of Italian settings for his plays. There is a fairly early legend that he spent that time as a schoolmaster in the country. Sabemos que tuvo 3 hijos. Su hija Susana nació en el verano después de su matrimonio y 2 años después nacieron los gemelos Hamed y Judith. William Shakespeare tenía una familia en crecimiento, pero parecía que estos lazos no podían detenerlo. Comenzó a escribir en Stratford algunos sonetos y durante la década de 1580 partió a Londres. Entre la intensa actividad de los nuevos teatros profesionales, Shakespeare se lanzaría a la carrera como el dramaturgo más sensacional de la historia de la lengua inglesa. Segunda escena. En 1592, Shakespeare estaba en Londres destacándose como actor y escritor. Se unió a un grupo de actores en los nuevos teatros y comenzó a escribir sus primeras piezas, Dos hidalgos de Verona y Enrique VI. Fue todo un éxito y la élite literaria arremetió contra su deslumbrante talento. Robert Greene, who was dying of alcohol and a lot of other things in 1592, he produced a very bitter last pamphlet called his Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Repentance, in which he attacked Shakespeare and a couple of other playwrights for being in effect parvenus. Hay un cuervo advenedizo, embellecido con nuestras plumas, quien con su corazón de tigre disfrazado de actor, supone que puede expresar un verso libre tan bueno como los suyos. Este absoluto factotum, en su propia presunción, se cree el único capaz de estremecer los escenarios del país. Greene attacked Shakespeare for being very tight with money. For being a waspish little worm, for being ungrateful, egotistical, mean-minded. He actually paraphrased a line from Henry VI, Part 3, about a tiger's heart wrapped in a woman's hide, in which he talked about a tiger's heart wrapped in a player's hide. El estallido de Greene es la primera evidencia que tenemos de Shakespeare como dramaturgo. Prueba que en 1592 Shakespeare ya había escrito la tercera parte de Enrique VI y estaba establecido como dramaturgo. Su carrera se fortalecía más y más. He was obviously a great success. One of Shakespeare's first plays, one that we hardly ever take any notice of these days, Henry VI, Part 1, produced tears from 10,000 spectators in the theatre with the
success of his play. That was the first sort of public credo, the public advert of how effective Shakespeare's plays were. El talento de Shakespeare reside en su habilidad para escribir una vasta gama de materiales. Durante la década de 1590, escribió poemas, sonetos y piezas, sus primeras comedias y obras históricas. He almost seems to set out to show that he can write a clever comedy, the Comedy of Errors, based on a Roman play, for example, a lyrical comedy, The Two Gentlemen of Verona, based on an Italian novel, a deeply serious, gory tragedy, Titus Andronicus, full of references to the early history of Rome, a very profoundly ambitious work for a young man. And there are the English history plays, the plays about Henry VI, followed by Richard III, culminating in Richard III. Ya el invierno de nuestra desventura se ha transformado en un glorioso estío por este sol de York. Y todas las nubes que pasaban sobre nuestra casa yacen sepultas en las hondas entrañas del océano. El éxito de Shakespeare en el teatro atrajo la atención de una serie de importantes hombres de la nobleza y fue aceptado en el círculo del conde de Southampton. En 1593 y 1594, dedicó 2 poemas al conde de Southampton, Venus y Adonis, y la violación de Lucrecia. La afección que profeso a vuestra señoría no tiene fin, de donde este opúsculo sin comienzo es tan solo una porción insignificante. Algunos de los poemas de amor más conocidos y hermosos de la lengua inglesa se encuentran en los sonetos de Shakespeare, muchos de ellos dedicados a un hombre joven, probablemente el conde de Southampton. Southampton era su patrón y algunos académicos aseguran que eran amantes. Te compararé con un día de primavera. Eres más deleitable y apacible. La violencia de los vientos desgarra los tiernos capullos de mayo, y el arriendo de la primavera vence en fecha demasiado corta. The Earl of Southampton undoubtedly was what we would call today bisexual, if not homosexual in his early youth. He had plenty of lovely young men around, and Shakespeare undoubtedly was dazzled by the exterior of this beautiful young man. Los sonetos son ejercicios elaborados en las destrezas técnicas para escribir poesía. Son un artificio, pero de todas las obras de Shakespeare, sus sonetos son los que nos permiten acercarnos más al hombre. There's a sort of story behind the sonnets, the story of the poet's affection for, it might not be too much to say, infatuation with a young man, a man younger than himself, deep affection, could even be a love affair between the two men. There is a rival poet. There's the suggestion that another poet is a rival for the affections of the young man. And then in the last group of sonnets, as they were eventually printed, there is a woman who is always known as the Dark Lady. My mistress's eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. The sonnets to and about the Dark Lady portray an obsessive love, a love which the poet despises himself at times for feeling, an entanglement, an emotional entanglement that he'd really rather, in many ways, be out of, a sort of state of intense, intimate, emotional unhappiness. He visto rosas de Damasco blancas y carmesíes, pero no he notado sobre sus mejillas parecidas rosas, y en algunos perfumes se encuentra más deleite que en el hálito que difunde mi amada. The beautiful young man and the dark woman are both resented. They're both considered treacherous and duplicitous. She is a bay where all men ride, ugly and dreadful, and I only regret, as it were, says the sonnet speaker, that I'm attached to her. I can't break off my relationship. Now, the young man is supposed to be very beautiful and very consoling, but he too proves to be fickle. So Shakespeare is raging through the speaker at people whom he apparently likes, and that's rather disturbing. Pero era el teatro lo que lo arrastraba una y otra vez
exigiéndole más y mejores libretos. Sus piezas eran populares, exitosas y sobre todo comerciales. Shakespeare tenía que ser el mejor entre los mejores. The theatre was very greedy for scripts at that date. We have evidence of theatre proprietors actually knocking on the doors of playwrights saying, "Is the script finished yet?" And clearly Shakespeare will have been sensitive to that kind of pressure. And the 37 plays that he produced in the, well, was it 20 years that he was in London, is quite a lot of plays. En Londres llevaba una vida de retraimiento. Trabajaba arduamente. Ensayaba en las mañanas e interpretaba en las tardes. He had to write in the evenings, and that meant huge costs, not only in paper, which itself was a hugely expensive item, but also in candles and tapers and lanterns and things to be able to see to write by. I have a theory, actually, that he spent most of his time in Elizabethan pubs, because there you got automatic light along with the meal that you ate in the evening. It would certainly have been cheaper for him to work in a pub than it would have been to work in his lodgings. Shakespeare estaba lejos de su familia. Sus hijos crecían en Stratford-upon-Avon sin él. Mientras tanto, escribía nuevas piezas, Romeo y Julieta y Sueño de una noche de verano. As an actor and a member of the acting company, he had to be on call every day of the week throughout the period of acting. And the only realistic time to ride up to Stratford, which would have taken 2-3 days from London anyway, would have been through the 40 days of Lent when acting was officially banned. Quizá el matrimonio de Shakespeare fue efectivamente una unión sin amor. En sus piezas no hay muchos matrimonios felices. En Noche de Epifanía, su personaje Orsino da este consejo: no te cases con una mujer mayor. Let still the woman take an elder than herself. So where's she to him? So sways she level in her husband's heart. Let thy love be younger than thyself, or thy affection cannot hold the bent. For women are as roses, whose fair flower being once displayed, doth fall that very hour. Durante la década de 1590, varias plagas amenazaban Londres. En su peor momento, morían 1000 personas por semana. Quien presentara los síntomas tenía 75% de probabilidades de morir. Los que podían abandonaban la ciudad. Los teatros se cerraron. La nueva carrera de Shakespeare como comediógrafo se vio reiteradamente obstaculizada por estos devastadores brotes epidémicos. The Queen's government and the city together could decide to close down the theatres for any length of time because of a plague alert. That is, if the number of deaths in London from plague was always more or less present, but if it reached a certain number, maybe 20 or 30 deaths a week, the theatres could be closed. Thomas Dekker, un escritor de la época, describió esta terrible enfermedad que azotó Londres. Un horror paralizante y rígido absorbe los ríos de mi sangre. Mis cabellos se erizan sobre mis sesos. Mis globos oculares están listos para saltar, golpeados por las olas de mis lágrimas. La tinta que brota pesarosa de mi pluma es más amarga que una gota de hiel sobre el pálido papel. Más aún cuando pienso cómo las entrañas de mi nación enferma han sido desgarradas. La fascinación con la muerte resuena en toda la obra de Shakespeare. Las tumbas de Romeo y Julieta, los esqueletos del osario, el cementerio de Hamlet. Los temores más oscuros de Shakespeare estaban a punto de convertirse en realidad. Tercera escena. En el verano de 1596, de regreso a Stratford, la familia de Shakespeare fue abatida por la pena. That August, a disaster struck, and the cruelest thing happened to Shakespeare imaginable, the very worst thing, the most terrible event of his married life. En el registro se asienta el sepelio de Hamlet, único hijo varón de Shakespeare.
Hamlet Filius William Shakespeare. Hamlet, hijo de William Shakespeare, 11 de agosto de 1596, 11 años. What this meant was that there would be no male Shakespeare to inherit Shakespeare's wealth. The family would die out. Whatever Shakespeare did, no matter how much money he earned, how much land he acquired, it would all be dissipated. El dolor llena el aposento de mi hijo ausente. Duerme en su lecho. Se levanta y se acuesta conmigo. Cobra sus lindas miradas. Repite sus vocablos. Me recuerda todas sus graciosas cualidades. Cubre con sus formas sus vacías vestiduras. A finales de la década de 1590, Shakespeare comenzó a escribir piezas de mayor profundidad que parecían reflejar las experiencias de su vida. The death of his son, Hamlet, is interesting when you think he wrote a great play called Hamlet. And he loved Hamlet passionately, clearly did. It comes through every line, was fascinated. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. Los problemas de Shakespeare no terminaban. Los actores no podían renovar el contrato de arrendamiento de la tierra donde se encontraba el Teatro de Londres. Los padres de la ciudad objetaban esta nueva forma popular de entretenimiento y consideraban los teatros profanos e inmorales. El grupo desarmó el teatro y lo transportó pieza por pieza hacia el sur por el río Támesis y construyó un nuevo teatro entre las casas de juego y burdeles de Southwark. Este sería el Teatro del Globo, uno de los más espléndidos de la época, y William Shakespeare era uno de sus copropietarios. Su acción de 10% era valiosa y le produjo una gran fortuna. La compañía de teatro se hizo famosa. La primera pieza que se interpretó en el Globo fue Julio César de Shakespeare. He was writing for a theatre without scenery, with very simple costumes under open light, and so he had to use the one tool he had, which was language, which is his words, to create the world. So there's a lot of visual imagery in his language. There's a lot of character detail in the language. There are a lot of stage directions in the language. The audience had to be persuaded in language into imagining themselves into the situation they were in. You've got that at the very beginning of Hamlet, for instance, where you're told in the first 6 lines of the play that it's past midnight and it's bitter cold. And that was something people were told middle of the afternoon in broad daylight. Las audiencias de Shakespeare dependían de su imaginación en cada interpretación. El escenario reverberaba solo con las palabras de Shakespeare. All the women's parts were played by men. The great heroic women were played by adult men, by very experienced adult male actors. The sort of girls' parts, and that includes a part like Juliet in Romeo and Juliet, would be played by a boy whose voice had not yet broken. There isn't a great deal of evidence about what parts Shakespeare played, and whatever they were pretty certainly not major ones. There is a sonnet that praises him playing kingly parts, which is understandable. And one of the kingly parts that he almost certainly did play was the ghost of Hamlet's father. A nice role, the ghost that instigates the whole story. Yo soy el alma de tu padre, condenada por cierto tiempo a andar errante de noche y a alimentar el fuego durante el día, hasta que estén extinguidos y purgados los torpes crímenes que en vida cometí. Su experiencia como actor enriqueció vastamente sus destrezas como comediógrafo. He brings an actor's sensibility, and he brings an actor's common sense.
he brings an actor's skill to the delineation of character. Interestingly, he called himself a poet, of course. That's how he described himself. Not a playwright, not an actor, a poet. And we should probably never forget that actually there is something in the distillation of language, the condensation of experience into words that the poet can do unlike anybody else. Muy bien, una pregunta a todo lo que ustedes han estado observando. Quiero que me digan un dato de la vida de William Shakespeare. A ver, un solo dato. Quiero que me mencionen un solo dato de William Shakespeare, cada uno de ustedes con su participación ahí. Un solo dato de la vida de William Shakespeare. A ver, ¿qué cosa ustedes de todo lo que han analizado? Quiero que me mencionen un dato de la vida de Shakespeare. A ver, muy bien, Nicole, ¿quién más? Nicole participó, Fiorella, muy bien. Muy bien. Una fecha muy importante, 26 de abril, muy bien, Carla, Isabel. ¿Algún varón? Los chicos ya saben que yo he mencionado sus nombres. Muy bien, ¿alguien más? Nicole también está participando allí. Qué importante, ¿no? El príncipe de Avon, lo denominaron a él. El príncipe porque él desde muy pequeño le gustaba mucho relacionarse con gente del teatro, ¿no? Con gente del teatro. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna participación más? ¿O alguien quiere participar con su audio, tal vez? ¿Qué obras escribió William Shakespeare? A ver, quiero que me mencionen alguna de ellas. Aparte de Romeo y Julieta. ¿Qué otras obras escribió Shakespeare? A ver, esperamos su participación. Muy bien, Tracy. Hamlet, ¿no? Hamlet. Stephanie. Muy bien, Stephanie. Excelente. Muy bien, Fiorella. Elías. Macbeth, ¿no? Macbeth. Muy bien, los chicos, y el día miércoles nosotros vamos a analizar Romeo y Julieta. Sueños de una noche de verano, muy bien, también es una comedia. El Rey Lear, Noche de Reyes, Julio César. El día miércoles vamos a analizar Romeo y Julieta. Ya, esa es una obra, un drama romántico. Vamos a analizar el día miércoles y espero que ustedes, la actividad que hemos dejado para Classroom es de que ustedes hagan un resumen sobre la vida y obra de William Shakespeare, ¿sí? Así que esperamos que el día miércoles todos podamos estar. Vamos a leer un pequeño fragmento en prosa de esta obra de William Shakespeare. Como siempre, un placer haber estado con ustedes, chicos. Cuídense mucho, chao.